Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar juntos para meditar acerca de su palabra. Este día martes 25 de enero de este 2022. Estamos iniciando este año con todas sus oportunidades que el Señor nos da, con las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. También con todas las expectativas y con toda la entorno que nos rodea ahora con esta situación de los contagios más fuertes, la situación de la cuesta de enero, el frío que nos está llegando. Y gracias a Dios por todo lo que el Señor nos permite vivir. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar confiados en su palabra. Y vamos a meditar acerca de su palabra, del mensaje que el Señor nos ha dejado en la Biblia, para que nosotros podamos alentarnos, para que nosotros podamos sentirnos confortados, para que nosotros encontremos la esperanza a todas nuestras adversidades, a todas nuestras dificultades, a todas nuestras pruebas, y estemos agradecidos y confiados de que Dios tiene el control y tiene el poder para hacernos victoriosos en toda situación. Quiero llevarles a que busquen en sus Biblias, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 14, es donde vamos a meditar en esta noche. En este libro del Éxodo, en este capítulo 14, vamos a encontrar cómo el pueblo del Señor va saliendo de Egipto después de haber permanecido ahí alrededor de 400 años, y ahora van camino a la libertad, camino a la tierra prometida, después de haber vivido tanto tiempo y también después de muchos años de opresión, de dificultades, de adversidades, de vivir bajo el yugo del pueblo egipcio. En este pasaje vamos a encontrar lo que el pueblo de Israel va a enfrentar hasta ese momento maravilloso, glorioso, en el que Dios les lleva a atravesar el mar. Antes de iniciar, vamos a ponernos en las manos del Señor para leer su palabra y para meditar acerca del mensaje que Él tiene para con nosotros. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a este año 2022. Y también, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos permites, mi Dios. Señor mío, también estamos delante de tu presencia buscando tu protección, Señor, tu cuidado, tu bendición, mi Dios, para todas las situaciones que tengamos que enfrentar en este año que recién empieza. Sabemos que bajo tu protección, bajo tus alas, Señor, estamos seguros, y que, Señor, tú eres grande y misericordioso, y tu amor está siempre en nosotros para escuchar nuestras súplicas, nuestras necesidades. Las ponemos delante de ti, mi Dios, y te pedimos que en esta noche, Padre, tú nos des la palabra, nos des el aliento que nos es necesario, porque, Padre, en ti confiamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este capítulo número 14 de Éxodo empieza la lectura así. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: ya los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi a Hirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vamos a continuar leyendo, pero quiero comentar un poco acerca de lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Estaba escapando del ejército del rey más poderoso que había en aquel momento. Era el pueblo más dominante, el más grande, el más fuerte. Y el pueblo de Egipto tenía opresión sobre los hijos de Israel. Pero aún así, Dios les había prometido que los llevaría, que los sacaría de aquel lugar. Y no solo eso, estaban saliendo de un pueblo grande y poderoso, sino que nos dice aquí la lectura que Dios había endurecido el corazón de Jehová. El corazón de Faraón. Jehová había endurecido el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él, con todo su ejército y con todo su poderío, van tras el pueblo de Israel. Pero, dice el versículo número 8, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. La mano de Dios los guiaba, la mano de Dios los llevaba. Sigue pues la lectura en el versículo número 9, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La situación no era sencilla para el pueblo de Israel. Detrás de ellos iba el ejército más poderoso, como lo comentábamos. Iban carros, iban caballos y gente a pie. Dice el versículo número 9, todo el ejército de Faraón. Y ellos iban escapando. Y llega un momento crítico en el que quedan atrapados entre el desierto, el ejército de Faraón y el mar enfrente. Dice la Escritura que temieron al ver la situación que enfrentaban, toda adversidad a su alrededor. En un lado, el desierto, en el otro, el ejército de Faraón, enfurecido, persiguiéndolos, queriendo castigarlos, y no había más camino que andar. Se sintieron desmoralizados y le reclaman a Moisés y le dicen: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?
Ellos daban por descontado de que no iban a poder escapar, de que estaban acorralados y que su fin era inminente. Cierto es que habían visto obras maravillosas de Dios, habían sido testigos de las plagas que Dios había mandado a Egipto para que los dejara salir. Es más, justo antes de salir, habían recibido la señal que Dios les había dado de sacrificar a aquel cordero para poner la sangre en sus puertas, en los postes de sus puertas y en sus dinteles, para que no sufrieran daño sus primogénitos. Y vieron cómo, donde no hubo esa sangre que cubría esas puertas, esa señal, habían sufrido mortandad no solamente humanos, sino animales, todo aquel que no estaba bajo la protección de Dios. Pero así somos los humanos. Se nos olvida las promesas y lo que Dios nos da. Se nos olvida a veces en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos críticos, en los que tenemos que confiar en Dios. Como comentaba al principio, es cierto que se dicen muchas cosas y muchas dificultades y tal vez a algunos nos llegue a generar un poco de desconcierto, de incertidumbre. Pero no seamos como este pueblo, que habiendo visto el poder de Dios, se sintieron solos, se sintieron desprotegidos cuando no era así. Y Moisés les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y no solamente en esta parte de la Escritura que sucede esto. Si nosotros buscamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, allá por los versículos del 24 al 26, vamos a leer que dice así la Escritura. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si ustedes recuerdan, esto fue justo después de la multiplicación de los peces y el pan. Y la gente buscaba a Jesús, no por la palabra que daba, sino por el alimento material que tenía, que les había provisto, que les había dado. No veamos solamente de Dios las cosas materiales, las cosas tangibles. Recordemos que nosotros, dice la Escritura, andamos por fe, no por vista, y esperamos de Dios el cumplimiento de todas sus promesas, porque Dios es grande, misericordioso y lleno de amor para con nosotros. Continuando con nuestra lectura, en el versículo 14, sigue. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Le dice Dios a Moisés,
¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué clamas a mí? ¿No te dije ya que yo los iba a llevar? ¿No te dije ya que yo les iba a dar libertad? ¿Qué esperas para que camines? ¿Qué esperas para dar el paso? ¿Qué esperas para continuar? Dios lo dijo y lo iba a cumplir lo que había prometido. Le dice, continúa, avancen, nada los va a detener. Si Dios ya dijo que iba a darles libertad y camino, lo va a hacer. Así es en nuestra vida, hermanos. Tenemos la promesa de Dios, no temamos lo que venga el futuro. No importa que todo sea a nuestro alrededor adverso. Dios nos va a llevar, Dios nos va a dar la victoria. Y luego todavía vemos aquí que dice que el Señor iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y es que así es para los creyentes, para los hijos de Dios. Dios es vida. Para los que no creen en Él, Dios es pena. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La salvación de Dios está en Cristo Jesús. Quien tiene a Cristo Jesús tiene la vida. Quien no tiene a Cristo Jesús y le rechaza, no tiene nada, no tiene esperanza, no tiene salvación, tiene condenación y una expectativa horrible. Pero nosotros que le tenemos, no podemos dejar de ver ese gran poder y ese gran amor de Dios que tiene para con nosotros, el cual nos va a llevar siempre a librar y a salir en todo momento bien. Continúa en el versículo 21 y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Eso es lo que Dios hace para quien cree en Él y le sigue. Le da vida, le da salvación. No temamos lo que venga, no temamos lo que sigue. Estamos bajo la protección del Dios grande y poderoso, que es nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra. Y tenemos la gracia de Él por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Caminemos confiados, seguros de que el Señor allanará el camino y quitará los obstáculos. Y no importa qué amenazas tengamos a nuestro alrededor, de ellas, de todas,
nos librará el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.